Amén. El, bendiciones a todos. Muy bien, vamos. La enseñanza de hoy se llama la práctica de la oración. Espero que puedan, para poder hacer mejor la enseñanza, puedan ver mi pizarra. La práctica de la oración. Solo he escrito la primera parte del contenido. Para que la oración sea contestada, para que la oración, aprendimos varias cosas de la oración, ¿va? Pero para que la oración sea contestada, yo puse ser. Y para esto vamos a ver Primera de Juan capítulo 4 y versículo número 15. Primera de Juan 4:15. O sea, es fundamental para que las oraciones sean contestadas que nosotros andemos en el proceso del Señor, ¿verdad? El, ah, Tenemos para que la oración sea contestada, yo puse primero, el fundamento sería ser. Ser. Leo primera de Juan 4:15, dice así. eh, Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios. Para que Dios oiga y una oración sea contestada, hay que ser hijo de Dios. Hay que ser cristiano. A veces andamos ofreciendo de que Dios conteste a todos, pero no, para que haya una oración convenida como la oración modelo que veremos en la próxima enseñanza posiblemente, usted debe de recordarse de que empieza con padre, absoluta relación padre-hijo. Entonces, para que la oración sea efectivamente contestada, hay que ser hijo de Dios, hay que ser cristiano, hay que ser verdadero creyente y como dice aquí, aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios. Muy bien. Esto es para que las oraciones sean contestadas. El segundo punto, eh, puse yo confesar. Para eso vamos a ir a Primera de Juan, a la misma Primera de Juan. Vamos a ver los versículos, Primera de Juan, y vamos a ver el capítulo 1 y versículo 9. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eh, si decimos que no hemos pecado, le leo el Dios de una vez, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces puse yo la oración para que la oración tenga una respuesta. Primero, hay que ser hijo de Dios. Segundo, si hay pecado, debemos de confesarlo. Debemos de decir, o sea, cuando hablamos de confesarlo, debemos o sea, al Señor, yo reconozco mi condición, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, que no podemos llegar nosotros a pedir así, esperar que respuesta, si no vamos por la ruta correcta de arreglarnos con Dios. Se recuerda, no vamos a entrar en esta noche, pero la oración de Daniel para el retorno del pueblo de la dispersión y cautividad babilónica, es una oración que empieza con confesión de pecados. Él reconoce, ya eso lo hemos estudiado, bueno, por lo menos lo hemos predicado, es una porción maravillosa cuando se contextualiza con el libro de Jeremías. Pero bueno, no vamos a ir por ahí ahora. Entonces, entonces el punto B sería, inciso B sería, o sea, para que la oración sea contestada, hay que ser hijo de Dios, hay que ser un hijo de Dios que se está a cuentas y confiesa su pecado. Y el tercero, pues de alguna manera
también va a ser un hijo de Dios que eh, busca eh, obedecer. Primera de Juan también, ve cómo. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 22. Y se lo leo, dice así. Y siempre lo contexto, pero dice así. eh, y cualquier cosa, ahí va de contexto, ¿verdad? Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire, hermano, este verso es bien fundamental para que entendamos, voy a usar un término un poco contemporáneo, para que entendamos la mecánica de la oración. Para nosotros vamos a enseñar a orar a otros, pero nosotros debemos primariamente nosotros saber orar. Y entonces también nosotros podemos entender que Dios está dándonos a través de su palabra la dirección de la dirección de cómo puede ser efectivamente contestada la oración. Entonces, seguimos. Entonces, porque este verso es sumamente importante, porque si detenidamente lo leemos, cualquier cosa, y recuérdense que está escribiendo Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. O sea, aquí no hay solo pedir, aquí hay que confesar si se está en pecado y ser obedientes. Amén. Creo que quedamos claros con eso. Muy bien. Vamos este, a ir en el siguiente, en el siguiente proceso. Bueno, entonces, como es la práctica de la oración, eh, nosotros debemos de ver que hay características en la práctica de la oración. Entonces, no sé qué use yo uno así. Voy a usar rojo, ¿eh? Entonces, en la práctica de la oración, eh, debemos de entender de que también hay ciertos procesos, voy a usar la palabra proceso, eh, eh, dentro del Hijo de Dios que va a estar orando, ¿verdad? Entonces, uno, leemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y vamos al 18:1, y ahorita vamos a decir Lucas 18:1, y le leo. Eh, también les refirió la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, Lucas 8:1 nos dice que debemos de orar siempre y no desmayar. Vamos a ver algo de esto más adelante, pero entonces nosotros podemos darnos cuenta, por eso estoy diciendo ahí, voy a usar nuevamente el término, el proceso, hay que orar siempre. Y si no hay una, vamos a decirlo así, una respuesta inmediata de la oración, hay que seguir orando siempre. Eso es lo que le está diciendo. Si ustedes vean, le voy a leer la parábola rápidamente.
Pero en ese verso 1 está la esencia de lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Nosotros vemos que le dice lo siguiente. Le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, por esta vida me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dijo el Señor. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquí en este pasaje hay dos o tres elementos respecto de la oración que debemos de considerar. Primero, que hay que orar siempre. Ese es el énfasis. No es que simplemente el Señor va a hacer justicia. Hay que orar siempre y no hay que desmayar. Ese es el énfasis del pasaje en la oración. Y en la parábola, que no, pues, tal vez no debería extenderme porque hay varios elementos que había que explicar, pero está el elemento del verso 7 que dice, ¿acaso Dios, ahora está explicando la palabra, no da justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Ahora, relaciona eso de orar siempre, no desmayar y clamar día y noche. A veces nosotros decimos, el Señor no me ha contestado, pero ¿cuándo nosotros hemos orado día y noche? ¿O cuánto tiempo hemos orado día y noche? Y aparte de eso, añade un elemento, y es, sí, Él va a hacer justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, los elementos es orar, no desmayar, seguir orando continuamente día y noche y tener fe. Amén. Vamos con el, el número 2 sobre este punto. Muy bien. El, leemos Primera de Tesalonicenses 5:17, un verso muy conocido, pero eh, dice así. Bueno, aquí creo que hemos estudiado la carta a los tesalonicenses, y que estas son unas indicaciones finales diversas a los de Tesalónica, pero le voy a leer solo el 16 y el 17. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Vea la insistencia, ¿verdad? En el anterior, en el punto 1 es orar siempre y no desmayar, y este es orar sin cesar. Hay que orar, y hay que orar, y hay que orar, hermano. Quiere que le diga, necesitamos, por eso de que estamos aprendiendo, no solo para nuestras necesidades, porque al final en unos minutos te vas a dar cuenta de que no estamos nosotros para, y lo dijimos la semana pasada, para torcerle el brazo a Dios, sino para alinearnos nosotros con la voluntad de Dios. Entonces, dice, orad sin cesar. Entonces, debemos de orar siempre, no desmayar, y hay que orar sin cesar. Punto 3 de esta parte, punto 3. El punto 3 lo encontramos en Efesios 6:18. Ya, ahora se los leo. Entonces, dice así, está hablando de la que conocemos nosotros el pasaje,
como la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces dice así, le leo desde el 17, ya sabe que siempre contexto, ¿verdad? Dice así, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eh, Mire, hermano y hermana, voy a apuntar aquí solo los elementos que menciona el texto. Entonces, pero allá vimos entonces todo orando, todo en todo tiempo. Recuérdense que estamos viendo la práctica de la oración, como fundamentos, porque las oraciones deben de ser contestadas. Entonces, dice en el texto, todo tiempo, ya leímos de que orar sin cesar, orar sin desmayar, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, el llamado a la oración es que no debe de ser un tiempo ocasional de necesidad. Usted y yo, y le digo yo también, necesitamos, por eso estamos aprendiendo con todo lo que hemos aprendido en este estudio, también llegar a una condición de vida en la cual la oración sea fundamental en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, en esa necesidad de oración. Todo el tiempo, con toda súplica, con perseverancia, con acción de gracias, no solo en todo tiempo, sino sin desmayar. Todos esos elementos nos están llamando realmente a un cambio, voy a decirlo así, a mí y a nosotros y a la iglesia, un cambio de oración. Vamos a recibir si la Biblia nos está indicando cómo acercarnos a Dios en oración. Es una necesidad la oración. Entonces, ya vimos la necesidad del tiempo, de no desmayar, no solo la necesidad, la indicación, voy a usar el término nuevamente, la mecánica que nos indica el Señor de la oración. Ahora vamos a ver otro punto. Voy a ponerle de desarrollo en oración. Estamos en la práctica de la oración. Voy a poner desarrollo en la oración. eh, Desarrollo en la oración. Eh, Uno, esto vamos a ver, son dos puntos los que vamos a ver en esto. Uno, vamos a todos a Lucas 11, versículos del 5 al 10. Vamos, le leo. Dice así. Acaba de enseñar en este pasaje de Lucas 11, es fundamental en lo que hemos aprendido de la oración. Recuerde que aquí en el 1 está cuando los discípulos le preguntan al Señor y le dicen que les enseñe a orar. Recuerda, ahí lo vimos en la primera enseñanza de esto de la oración. Hay necesidad de aprender a orar.
Eso es lo que estamos haciendo, que la Biblia nos esté dando la dirección que el Señor dejó para aprender a orar. Y ahí está el que le llamamos o se le ha llamado el Padre Nuestro, que no es ningún Padre Nuestro, porque pues eso más es católico, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a ir al verso 5, no vamos a leer el modelo, sino ahorita, si está conmigo. Les dijo también, eh, ¿quién de vosotros, perdón, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo no puedo levantarte y dártelos. Verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y dará todo lo que necesite. El término no, importunidad evoca la idea, dice John MacArthur, de una el término importunidad, el término en el griego evoca la idea de urgencia, audacia, insistencia, denuedo y tenacidad. Entonces, si quiere, mejor se lo apunto acá. Importunidad evoca la idea de urgencia, pues de que estamos hablando de la oración, denuedo, urgencia, eh, denuedo, audacia, denuedo, audacia, insistencia, audacia, insistencia y tenacidad. Eso es lo que idea. Entonces, le leo entonces el pasaje nuevamente y dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Entonces, esa importunidad evoca esa idea, o sea, no se los va a dar por su relación, sino porque tiene estas características: urgencia, denuedo, mire qué terminología, audacia, insistencia, tenacidad, son términos que nos deben de llevar a entender la actitud realmente comprometida y necesaria en la oración. Entonces, la esencia del verso está aquí. Y yo os digo, verso 9, en el 9 y el 10, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, aún estamos con la vía o la dirección. Solo mire cuánto nos ha llevado esta clase para hablar de la necesidad de orar siempre, de la actitud correcta de orar, de no desmayar, de no dejar de hacerlo, de ser insistente. Mire los textos.
Si el Señor nos da las indicaciones por su palabra, por el bendito Espíritu Santo, que así debemos de orar, porque no oramos, hermano. A veces creemos que con llamar aquí, aquel y allá y que oren, nosotros, y deberemos de enseñarle a la gente también, una vez que estemos discipulando, de la necesidad, como dice aquí, de la necesidad de orar siempre. Y no solo eso, sino de que esta parábola de Jesucristo nos evidencia, no es que el Señor no quiera dar, hay elementos en la oración que tienen que ser vencidos porque Dios es bueno. Que tal vez una de las dudas que uno pudiera tener, no la voy a responder esta noche, que sería, bueno, pero si Dios sabe si quiere dárnoslo o no, ¿para qué vamos a orar si Dios sabe que nos quiere dar? Pero hay una serie de circunstancias en la relación y en la oración que con el mismo Señor Jesucristo nosotros lo vamos a, a, a aprender. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vemos de que si buscamos, perdón, si pedimos, eh, vamos a recibir. Si buscamos, hallaremos. Y si llamamos, nos va a ser abierto. Amén. Bueno, vamos, este es el uno. Ahora vamos al dos. Es nuestro desarrollo en la oración. De todos estos textos sería bueno que nosotros que nosotros también eh, nos los volvamos a revisar y a estudiar de esto del desarrollo en la oración. El tema es la práctica de la oración. Em, y aquí está la esencia tenemos que ver estos dos, en estos dos tenemos que ver dos aspectos. Y es el primera de Juan, primero, sí, en Juan, el Evangelio de Juan 15, versículo 7. Creo que esto es fundamental, ¿no? Creo que con esto vamos a terminar, pero con estas dos partes, y gracias a Dios. Juan 15, 7. Entonces, leemos aquí, en Juan 15, 7, lo siguiente. Que sé que ha sido versículos tal vez muy mal interpretados, pero dice, si permanecéis en mí, este verso es una belleza, hermano. Si permanecéis en mí eh, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, debe de leerse bien, hermano. ¿Por qué? Porque el texto lo que está indicando es permanencia y relación constante, unión con Él, eh, conocimiento de Él y de su voluntad, porque mis palabras permanecen en vosotros, está hablando de su voluntad. Si mis palabras, mis órdenes, mis indicaciones se permanecen en ustedes, si están en lo que vimos al principio, si están en obediencia, pedid, dice eh, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque el que, eh, el que de alguna manera, el que permanece en él, el que permanece en su palabra, va a pedir conforme su voluntad. ¿Y qué es eso? Pedir, ¿qué es esto de que pedid todo lo que queréis y os será hecho? Es todo lo que queremos en su voluntad, en su voluntad. Si el Señor no va a responder algo que no esté conforme a su voluntad, que no esté conforme a su palabra, que no esté conforme a un propósito eterno.
Sino, Pedrito, si estás en mi propósito, si estás en, permanecen, si conocen mi palabra, pide lo que quieres y te va a ser hecho. ¿Cómo no va a responder él algo que no esté conforme a su voluntad? Sí, además el verso siguiente dice, si en esto has glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y está vinculando una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque vamos a orar para estar alineados con la voluntad de Dios. Eh, y esto lo confirmamos con Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo número 14. Es que, y es Juan, recuerdes que es Juan, por eso es de que la Biblia deberá de interpretarse de forma integral, amén, de forma, o sea, contextual, contextual. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo acabamos de leer que inspiró que quedara en el Evangelio de Juan? Bueno, ya vimos ahí que si permanecemos en él y sus palabras, su voluntad permanece, su palabra no es conocimiento, es obediencia, permanece en nosotros, pedid lo que queráis os será hecho. Pero mire el enlace con este versículo. El mismo Juan, primera de Juan 5:14, no va a escribir el Espíritu Santo algo contrario. ¿Qué dice 5:14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, con estos versos no hay forma de desviar de que usted, mire, hermano, pida lo que quiera. Yo quiero un Ferrari, hermano, y como voy a pedir un Ferrari en el nombre de Jesús, él me lo tiene que dar. Perdone, estamos nosotros todos, voy a decirlo así, todos arbitrarios en algunos aspectos, ¿verdad? Todos arbitrarios en algunos aspectos. Y algo que nosotros debemos, pues, definitivamente entender es de que eh, nuestra oración, eh, que nuestra oración que va a ser en su nombre, va a ser una oración en su plena voluntad. Para ello vamos rápidamente también, este, rápidamente, tengo todavía un minuto, entonces creo que a eso le puse, eh, creo que era el 12 ese, ¿verdad? El 12 era, entonces le voy a poner el 3 y vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 3. Juan 14:3 dice así, el Evangelio de Juan, a nosotros que creíamos que todas no las sabíamos, ¿verdad, hermano? 14:13 es, 13, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 14, eh, 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, es esencial. Pedir en su nombre es pedir en su voluntad, amado. No en que sea tan insistente. Pedir en su nombre es pedir en su voluntad. Y hay dos puntos fundamentales aquí. Y eso los voy a poner en rojo. Primero, voy a poner aquí, su voluntad. Y el segundo punto es que
sea glorificado Dios en su Hijo. Que se pide en su voluntad, pero también se está pidiendo en su voluntad con un propósito no egoísta, sino de la exaltación y gloria para el Señor. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eh, Amén. Vean, se fue el tiempo, lo vamos a dejar ahí porque para que usted vea de que de alguna manera esto es fundamental para que nosotros eh, eh, crezcamos y nos desarrollemos en la oración. Le voy a dejar. Entonces, esto lo sellamos con Mateo, ya no lo, Mateo 6:10. ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así mismo en la tierra. Amén. Terminamos la clase, hermano, y mire déjeme decirle cuánto estoy aprendiendo yo la oración a mis 30 años de ministerio, hermano, al llegar a un estudio secuencial importantísimo con fundamento bíblico. No se trata de usted pídale o dígale que hermano que pida, sino nosotros debemos de ser personas de oración. Y gracias a todos. Y mire, ya vamos encaminados hacia llevar todo esto al terreno de la vida. Pero no podemos hacerlo sin oración. No podemos enviarlo a usted ni decirle que abra, ni decir que busque, ni decir que empiece sin oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque en el nombre de Cristo Jesús nos has permitido acercarnos a tu palabra para tener un entendimiento correcto de tu voluntad, de cómo, Señor, comunicarnos contigo, de cómo pedirte, de cómo alinearnos en tu voluntad, de cómo tener no solo la mente, sino la voluntad de Dios en nuestras vidas y buscar no solamente el beneficio personal, sino la gloria tuya, oh Dios. Sé la roca y fortaleza de cada uno de tus hijos. Y Señor, que en este entendimiento de oración sepamos acercarnos a ti para pedir conforme tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas. Así que estemos orando, estémonos preparando. Un saludo a todos.